Buenos días, hermanos. Quiero compartir con ustedes lo que Dios ha estado haciendo conmigo en los últimos meses en mi vida. Hace aproximadamente 3 meses, un aneurisma se reventó en mi cabeza, causándome un derrame cerebral. Me van a disculpar que estoy un poco nerviosa, ¿verdad? Causándome un derrame cerebral. Estuve por lo menos 15 días sin la atención médica adecuada. Después de eso fui sometida a una operación en la que me daban pocas probabilidades de sobrevivir o quedar bien de mis facultades. Para la gloria de Dios, estoy viva y en mis plenas facultades. Quiero compartir, hermanos, con ustedes 3 aspectos que Dios me enseñó durante este tiempo de prueba. Es muy importante hablar, ¿verdad?, de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad?, durante este tiempo de prueba. El primero de ellos, hermanos, es que Dios es soberano y poderoso. Eso lo comprendí, a más no poder. Yo pude experimentar, hermanos, de primera mano la soberanía y el poder de Dios. Dios es soberano y poderoso porque desde el 19 de marzo que comencé con esta situación de salud en Hermosillo, humanamente hablando podría decir que hubo mucha negligencia médica. En Hermosillo, cuando comenzó, yo acudí a los médicos del ISSSTE. Ellos diagnosticaron que mi problema era solamente presión alta. Y aquí en Mazatlán, lo mismo me dijeron en la clínica del ISSSTE, que se trataba de presión alta. Y pues, igualmente aquí en Mazatlán, ¿verdad? Entonces, mi hija Gisela, al ver el deterioro de mi salud, me llevó con un cardiólogo particular y el cardiólogo me transfirió al neurólogo y el neurólogo fue el que realmente encontró mi problema en mi cabeza, lo que realmente me estaba sucediendo. Y el neurólogo, sabiendo la gravedad de mi situación, me mandó a mi casa a descansar. Y como los dolores en mi cabeza eran muy intensos, mi hija Gisela me llevó al ISSSTE ya con los estudios en la mano. Y ahí los médicos, cuando llegué, pusieron el grito en el cielo, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué no había ido antes? ¿Que por qué habían dejado esto a lo último? Entonces, inmediatamente fui trasladada a la ciudad de Culiacán. Y de Culiacán me trasladaron inmediatamente también a la ciudad. Bueno, en Culiacán estuve 3 días en terapia intensiva. Y de allí fui trasladada a la Ciudad de México, en donde fui sometida, bueno, inmediatamente, quiero platicarles todo, por eso lo anoté, hermanos. A veces el diagnóstico que los médicos daban a mi familia eran desalentadores. Casi nadie vive cuando le sucede una situación similar a la mía, pero a la vez era sorprendente para los médicos ver que no solo estaba viva, sino que en ningún momento perdí la conciencia o entré en estado de coma, como sucede en casos como el mío. Dios es soberano, hermanos, porque a pesar de lo que yo podía llamar negligencia médica y contra todo diagnóstico médico, Dios llevó a cabo su voluntad en mi cuerpo. Los doctores decían que yo podía morir en la operación o que si sobrevivía era probable que no quedara bien de mis facultades por todo la manipulación que se da en el cerebro durante la operación. Sin embargo, Dios tenía otros planes y otro diagnóstico. Tengo que testificar que hoy por hoy los médicos están sorprendidos por mi situación. Algunos no lo pueden creer. Algunos dicen que mi mejoría es que porque soy una mujer fuerte. Otros dicen que se debe a que fui atendida por médicos muy excelentes. Y así fui atendida por muy buenos médicos. Pero lo que yo digo es que en Dios,
Lo que yo digo es que Dios en su soberanía le plació darme más tiempo de vida. El segundo punto, hermanos, es vivir en contentamiento, encontrando siempre mi suficiencia en Dios. Durante este tiempo pude haberme quejado mucho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué los médicos cometieron tantos errores conmigo? Sin embargo, en estos momentos reflexioné mucho en el Salmo 103, en el versículo 2. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dentro de toda esta escena que estaba viviendo, pude haberme centrado en lo negativo de mi situación. Sin embargo, de una manera que solo Dios puede hacer, Él me llevó a pensar en el contenido de este salmo y ver desde una perspectiva distinta toda mi situación. Y no centrarme en lo negativo, sino en lo positivo de todo esto. Pude en pocas palabras experimentar los grandes beneficios de Dios. Estaba con vida, estaba consciente, estaba en las manos de los mejores especialistas. Mi familia, esposo e hijas estaban conmigo. Tuve atención pastoral, quiero que sepan que eso también hizo Dios, ¿verdad? Tuve atención pastoral, ya que mi pastor Daniel Celis, quien viajaba a los Estados Unidos, hizo escala en México y me visitó. Fue muy reconfortante para mí. Y sobre todo, hermanos, sentía la presencia de Dios de una manera palpable en mi vida. Él me dio las fuerzas, me dio la tranquilidad, la confianza, el gozo necesario para salir adelante en estos momentos. Me he propuesto ahora vivir en contentamiento, encontrando mi suficiencia en Dios, disfrutar de los pequeños o grandes detalles con los que Dios nos bendice. Muchas veces ni cuenta nos damos de esos detalles, hermanos, pero si nos ponemos a ver y vivir el momento, son muchos los detalles que Dios nos da, pequeños y grandes, y pasan desapercibidos. Vivir un día a la vez y no dejar llevarme por los afanes de la vida, porque así vivimos la mayoría de nosotros, afanados por la vida, sin darnos cuenta de esos pequeños o grandes detalles con los que Dios nos bendice, ¿verdad? Disfrutar ante todo mi relación con Dios, agradecer por la provisión diaria de Dios, por mi familia. Hermanos, el tercer aspecto que Dios me enseñó es, ya no le temo a la muerte. Estoy agradecida con Dios por la vida y por el tiempo de vida que me sigue dando, pero también en mi enfermedad pude reflexionar en las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, donde les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, este texto hay que hacernos los propios, hermanos, porque si lo reflexionamos, es mucho lo que dijo aquí el apóstol Pablo. Estas palabras me hicieron pensar en que todos nosotros vamos hacia la muerte. Nadie escapa de eso, pero para los que creemos en Cristo, sabemos que la plenitud de la vida viene precisamente con la muerte física, vernos cara a cara con mi Jesús. Y créanme, hermanos, que también anhelo este momento. Yo estaba feliz. Estuve a punto de morir y en ese tiempo Dios me dio una paz y la tranquilidad que solo Él puede dar. Entendí lo que significa la frase, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Desde el fondo de mi corazón se los digo, hermanos, no tuve miedo a la muerte porque Dios estaba conmigo. Las marcas que ven ahora ustedes en mi cabeza son las señas de la gracia y la misericordia de Dios.
Y cuando me pregunten por ellas les diré, tuve un aneurisma, se me reventó, pero por la gracia y la misericordia de Dios estoy viva. Estas marcas servirán de testimonios para decirle a muchos que mi Dios es un Dios de poder. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Dios las escuchó. Yo sé que muchas personas estaban orando por mí y créanlo, mi familia y yo pudimos sentir el amor de Cristo a través de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos.